El dinosalario mínimo en Colombia nunca había sido tan alto en cifras como en la actualidad, pero su capacidad real para sostener la vida cotidiana se ha reducido con el paso del tiempo. No estoy exagerando, es una tendencia que se puede seguir con datos oficiales a lo largo de más de 3 décadas. Cuando se comparan salarios de distintos años con el costo real de vivir, el resultado es claro. Hola, soy Dino, y esto es Dino Financiero. Hoy hablaremos sobre el salario mínimo, sus transformaciones con el paso del tiempo y cómo su poder adquisitivo ha cambiado. En 1994, el salario mínimo en Colombia fue de 118.933 pesos mensuales. En ese momento, la economía era menos urbanizada, los arriendos tenían un peso mucho menor dentro del ingreso y los servicios públicos y alimentos representaban una proporción más baja del gasto familiar. Un salario mínimo no significaba abundancia, pero sí permitía cubrir lo esencial. El Dino empleado de ese entonces podía sostener un hogar pequeño con menos presión financiera que hoy. Para el año 2000, el salario mínimo se ubicó en 260.100 pesos. En esa etapa, Colombia ya atravesaba transformaciones importantes tras la crisis económica de finales de los años 90. Aún así, el salario mínimo conservaba una relación más equilibrada con el costo de vida. La vivienda empezaba a encarecerse en las ciudades principales, pero todavía no absorbía la mayor parte del ingreso mensual. Avancemos a 2010. Ese año, el salario mínimo fue de 515.000 pesos. La dinoeconomía mostraba crecimiento y estabilidad relativa, pero también se consolidaban cambios estructurales, mayor urbanización, aumento sostenido del precio del suelo y mayores gastos en transporte y servicios. Desde este punto, el salario mínimo comenzó a perder terreno frente a los costos básicos. El costo de vida ya avanzaba más rápido que el ingreso. Ahora miremos el presente reciente. En 2024, el salario mínimo llegó a 1.300.000 pesos, más 162.000 pesos de auxilio de transporte. Es el salario mínimo más alto de la historia en términos nominales. Sin embargo, según datos del DANE, rubros como vivienda, alimentos y servicios públicos han crecido por encima de la inflación promedio. En muchas ciudades, el arriendo representa entre 40% y 60% del salario mínimo, algo que no ocurría en 1994, 2000 ni 2010. Si vives en Colombia o manejas un negocio en el país, el 2026 hectáreas traído un cambio que redefine las cuentas de todos. Tras intensas negociaciones, el panorama laboral ha dado un giro histórico con la consolidación del llamado salario vital. Hoy vamos a ver las cifras exactas, los descuentos de ley y cuánto dinero llega realmente a tu bolsillo este año. Hagamos Dino cuentas. Según lo establecido en los decretos oficiales de finales de 2025, el incremento para este año fue del 23%. Esto sitúa el salario mínimo mensual en 1.750.905 pesos. A esto debemos sumarle el auxilio de transporte, que también tuvo un ajuste significativo, quedando en 249.095 pesos. Al sumar ambos valores, la cifra global que un trabajador recibe como base es de exactamente 2 millones de pesos mensuales. Ahora bien, es importante no confundir el total bruto con lo que realmente recibes en tu cuenta bancaria. Como trabajador, debes tener en cuenta los descuentos obligatorios de ley. Por concepto de salud y pensión, se te descuenta el 4% de cada uno sobre la base salarial. Haciendo la matemática, esto suma un descuento aproximado de 140.000 pesos. Por lo tanto, el salario neto, lo que efectivamente te consignan a fin de mes, es de 1.859.928 pesos. Si trabajas por días o necesitas calcular horas extra, las cifras quedan de la siguiente manera. El día de labor tiene un valor de 58.364 pesos, mientras que la hora ordinaria se sitúa en los 7.296 pesos. Para quienes devengan un salario integral, el mínimo legal para esta categoría en 2026 asciende a los 22.761.765 pesos. Hablemos del índice del huevo. En 1994, con un mínimo de 98.700 pesos, podías comprar 8.225 huevos.
Tenías para alimentar a todo el barrio. En el 2010, la cosa se apretó y solo alcanzaba para 2.575. Hoy, en 2026, con el huevo a 600 pesos, tu sueldo compra unos 2.918 huevos. Estamos un poquito mejor que hace una década, pero lejísimos de la abundancia prehistórica de los años 90. ¿Y qué tal el delicioso chocoramo? En 1994, con un mínimo comprabas 548 unidades. Para el 2010, la cifra bajó a 429. Hoy, con el empaque individual, rondando los 3.500 pesos, tu flamante salario de 2 millones te permite comprar 500 chocoramos. Básicamente, estamos trabajando mucho más para volver apenas al nivel de consumo que teníamos hace décadas. El chocolate no miente. El costo de producir y distribuir se ha comido gran parte de nuestro aumento salarial. ¿Y qué hay del sueño de la vivienda bis? Aquí la realidad nos da un sacudón, es en el techo. En 1994, una vivienda de interés social costaba unos 11 millones de pesos. Necesitabas ahorrar 115 salarios mínimos para pagarla. Hoy, en el 2026, una vivienda bis ronda los 260 millones de pesos. Eso significa que ahora necesitas unos 150 salarios mínimos para la misma casa. La conclusión es clara. Aunque hoy vemos más ceros en nuestro desprendible de pago, las cosas grandes y el mercado básico siguen siendo un reto. Tenemos más billetes en la cartera, sí, pero el poder adquisitivo real sigue luchando por no quedarse atrás frente a la inflación. La situación es mejor que hace 15 años, pero mucho peor que hace 30 años. ¿Y tú? ¿Sientes que esos 2 millones te alcanzan para más o extrañas la economía de los 90? Cuéntame en los comentarios y suscríbete para seguir analizando el dino bolsillo de los colombianos. Nos vemos.